El filósofo alemán Ludwig Feuerbach, considerado el padre del humanismo ateo contemporáneo, postuló que la idea de Dios no es más que una proyección del hombre. En pocas palabras, Feuerbach afirmó que Dios no existe y que fue creado por la imaginación humana. Aunque no estoy de acuerdo con la primera parte de su teoría, comparto su opinión de que la religión fue una construcción terrenal. Sin embargo, el concepto de que Dios no existe no es nuevo. El Salmo 53 expresa: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Este escepticismo no es algo moderno, sino una lucha que ha acompañado a la humanidad desde tiempos antiguos. El ser humano lucha con la idea de un Dios invisible, ya que su propia mente le impide creer en un ser inmaterial. Es por eso que dice, no hay Dios. Debido a esto, resulta difícil pensar que pudiera crear a un ser intangible como es el Creador. Es tan fuerte la inclinación humana hacia lo visible que incluso en círculos religiosos donde se afirma su existencia, se reza esculturas o imágenes de hombres llamadas santos, a pesar de la advertencia bíblica. No te harás imagen ni semejanza de lo que está en el cielo, ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Resulta contradictorio pensar que el hombre, un organismo físico, pudo haber concebido la idea de un ser espiritual. La existencia de Dios no puede demostrarse físicamente, como tampoco puede refutarse. Su naturaleza espiritual escapa a nuestros sentidos. Si alguien nos pide mostrar a Dios, no podríamos señalarlo como lo hacemos con un objeto tangible. Sin embargo, el creyente tiene herramientas para invitar al incrédulo a considerar la posibilidad de su existencia. Estas herramientas incluyen el orden evidente en la naturaleza, que sugiere inteligencia, la palabra de Dios, que es viva y que produce los prodigios que Él realiza en quienes lo aman. Aunque no podemos verlo ni tocarlo, a Dios se lo puede sentir. Es como una brisa cálida, no la vemos, pero su presencia nos envuelve. Los críticos de la existencia de Dios, a menudo motivados por prejuicios o errores cometidos por instituciones religiosas, intentan desacreditar la idea de un ser superior. Usan el sarcasmo hacia la Biblia y hacia la Iglesia como argumentos para destruir la creencia en Dios. Tristemente, muchas veces, la Iglesia como institución ha contribuido a esta incredulidad debido a ciertas acciones que han desviado a muchos. Al final, la existencia de Dios no es algo que podamos probar físicamente ni refutar con certeza, pero más allá de las instituciones y doctrinas, la experiencia personal de Dios a través de su obra en el corazón humano y en el mundo que nos rodea permanece como el testimonio más poderoso. Su existencia no depende de la fe o la incredulidad de los hombres, porque Dios es. Sabemos que existen organismos diminutos invisibles al ojo humano, que solo podemos observar gracias a un instrumento llamado microscopio. Este dispositivo amplía nuestra visión más allá de que los sentidos físicos nos permiten percibir. Si no existiera el microscopio y alguien les dijera que existen seres tan pequeños que no pueden verse a simple vista, ¿creerían en su palabra? De manera similar, la palabra de Dios actúa como lentes espirituales que nos permiten vislumbrar el mundo espiritual, una dimensión que el incrédulo no puede percibir y que por ello descarta como un invento humano. El alma libre de bloqueos emocionales, como por ejemplo la amargura hacia Dios, puede percibir la inteligencia en la belleza y el orden de la creación. El libro de Enoc comenta al respecto: observen todas las cosas que ocurren en el cielo,
como las luminarias no cambian su ruta en las posiciones de sus luces, y cómo todas nacen y se ponen ordenadas cada una según su estación, y no desobedecen su orden. Aquí Enoc se refiere al orden establecido por Dios. Tanto la Biblia como la cosmología moderna reconocen un estado inicial de potencial desorden. Para la Biblia, este estado se transforma por la palabra divina. Para la ciencia, evoluciona bajo las leyes físicas. Es interesante notar que ambas perspectivas coinciden en este punto. El principio de la creación involucró desorden. Este paralelismo también se encuentra en la genética, que indica que toda la humanidad desciende de un tronco común. Curiosamente, incluso en contextos seculares, esta primera pareja humana ha sido denominada simbólicamente Adán y Eva, aún sin aceptar la narrativa bíblica. Un pasaje del libro de Enoc añade una dimensión asombrosa a esta reflexión. Y después de eso, vi el camino oculto de la luna y el visible, y ella cumple el recorrido de su camino en ese lugar de día y de noche, y uno mantiene una posición opuesta al otro ante el Señor de los Espíritus. De forma metafórica, el autor de Enoc parece referirse o se refiere a la cara oculta de la luna. Esto resulta sorprendente, ya que el fenómeno conocido como rotación sincrónica lunar, por el cual la luna siempre muestra la misma cara hacia la Tierra, no fue explicado científicamente hasta el siglo XIX. Y su cara oculta no fue vista directamente hasta 1959, cuando la sonda soviética Luna 3 envió las primeras imágenes de esta región invisible desde nuestro planeta. El libro de Enoc menciona que este antiguo vidente tuvo conocimiento de la cara oculta de la luna. Esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo pudo alguien en esa época, sin instrumentos ópticos avanzados ni la posibilidad de ser astronauta, describir algo que la ciencia no confirmaría hasta siglos después? Esta mención se encuentra en la sección conocida como el libro astronómico, la cual, según estudios, pudo haber sido redactado entre los siglos III o II antes de Cristo, por un autor con conocimiento de la astronomía de su tiempo, probablemente influenciado por la astronomía griega. Sin embargo, en aquel entonces, el conocimiento sobre la luna se limitaba a sus fases, eclipses y efectos visibles sobre la Tierra, sin ninguna noción comprobada sobre su cara oculta. Aquellos de nosotros que creemos en la realidad espiritual, podemos considerar la posibilidad de que Dios le mostrara a Enoc esta visión de manera literal, permitiéndole ver lo que la humanidad no descubriría hasta milenios después. Las Escrituras nos enseñan que al principio todo era desorden. Según el libro de la vida de Adán y Eva, este estado inicial no surgió al azar, sino como una consecuencia directa de la rebelión de entidades celestiales que desafiaron la autoridad de Dios. Esta insurrección no solo desordenó el mundo celestial por un momento, sino que dejó una huella de desorden en el mundo físico y en la humanidad. El propósito de Dios, sin embargo, siempre ha sido restaurar ese orden perdido. Su plan abarca no solo la creación material, sino también la vida humana, afectada profundamente por esa rebelión. Esta conexión entre el caos celestial y el desorden terrenal puede parecer para algunos un folclore religioso, pero su impacto se observa incluso en la historia humana. Por ejemplo, en la antigüedad algunos grupos invadían pueblos, dejando tras de sí destrucción, caos y muerte. Sus acciones reflejaban una mentalidad carente de propósito superior, una actitud que resonaba con el desorden inicial provocado por la rebelión angelical. En contraste, el propósito de Dios siempre ha sido el orden,
la restauración y la reconciliación. Una restauración que abarca tanto lo visible como lo invisible, tanto el mundo físico como el espiritual. Al reflexionar sobre cómo corregir el caos, es decir, la confusión y el desorden, nos damos cuenta de que sería necesario un plan bien pensado y ejecutado. Solo una mente inteligente puede transformar el desorden en orden. El caos no se organiza por sí solo, siempre hay una intención detrás de cualquier cambio hacia la armonía. Cuando nuestros primeros padres espirituales cayeron de la gracia y fueron expulsados del reino, al igual que las entidades caídas, Dios intervino para ordenar la creación visible. Lo hizo para que la humanidad tuviera cierta comodidad en su lugar de exilio, una tierra originalmente inhóspita y afectada por el desorden. En el libro de Adán y Eva se describe esta transición. Dios le dice a Adán sobre el ángel caído: cuando él estaba en los cielos, en los reinos de la luz, no conocía la oscuridad, pero transgredió y le hice caer del cielo a la tierra, y esta oscuridad es la que venía con él. Este es el desorden que existía antes del exilio del hombre al planeta. Sin embargo, una vez que el hombre estuvo aquí, Dios, en su amor, comenzó a darle mayor comodidad. Según el mismo texto, por su propia y libre voluntad transgredieron, movidos por su deseo de divinidad, grandeza y un estado exaltado como el mío. Por eso les privé de la naturaleza brillante que tenían y los hice salir del jardín, a esta tierra áspera y llena de problemas. A pesar de esta caída, Dios no los abandonó. Al ver su sufrimiento, decidió aliviar su dolor. Y Elohim los miró, pues estaban tendidos en el suelo como muertos, debido a su gran dolor, y decidió aumentarles su comodidad. Sabemos que para que exista una creación, primero debe haber existido el creador. Si vemos una obra de arte, necesariamente tuvo que haber un artista que la concibiera y la plasmara. No fue el cuadro de Picasso el que creó a Picasso, sino Picasso quien creó el cuadro. Sin el ser, el artista no habría obra. Primero el creador piensa en lo que quiere hacer, luego lo plasma y finalmente nosotros lo vemos. En el caso de estos artistas, su propósito era la belleza o el arte por el arte. De manera similar, el propósito de Dios al crear el universo material fue proveer un lugar físico para que la humanidad, su Hijo, pudiera vivir con cierta comodidad tras la transgresión de sus primeros padres. Así como existen microorganismos invisibles que solo podemos ver con un microscopio, existe un mundo espiritual que no podemos percibir con los ojos humanos. Para ayudarnos a comprenderlo y protegernos, Dios nos entregó su palabra revelada. Sus mandamientos actúan como una guía que nos muestra las leyes que rigen el mundo espiritual del mal. Son barreras que el hombre no debería cruzar, porque al hacerlo, las consecuencias afectan tanto al individuo como a la sociedad, destruyéndolos desde dentro. Las prácticas que Dios prohibió corrompen al ser humano de manera similar a como las células malignas invaden un cuerpo, destruyéndolo lentamente hasta que no queda vida. En tiempos modernos, la humanidad no ha avanzado mucho en lo espiritual. Algunos científicos afirman que el universo surgió por una eventualidad, sin causa ni propósito, como un accidente que transformó el caos en orden sin intervención inteligente. Sin embargo, esta idea es incoherente. Toda la naturaleza nos muestra un orden establecido y ese orden debería indicarnos la presencia de un pensamiento inteligente. Si el hombre con su mente pensante puede alterar el orden natural para generar anarquía, ¿por qué no reconocer que el orden que vemos en el universo es producto de una mente inteligente? Los científicos que niegan la existencia de Dios afirman que el universo se creó por sí mismo y sin propósito.
Sin embargo, aceptar la idea de un propósito implicaría reconocer una mente detrás de la creación, algo que trasciende las capacidades del universo como un ente material. Esa mente pensante, externa al universo y origen de todo, es lo que llamamos Dios. Por más que se esfuercen, nunca podrán probar la inexistencia de Dios, no solo porque Él existe, sino porque las herramientas de la ciencia, limitadas a las leyes físicas, son insuficientes para abordar una realidad espiritual e inmaterial. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos encontramos de nuevo muy pronto.